Mi nombre es Claudia Patricia Molina García, soy licenciada en Educación Rural y soy estudiante de la maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Mi nombre es Lady Patricia Suárez Aristizábal y soy estudiante de la misma maestría en la Universidad de Antioquia. Ambas estamos desarrollando la propuesta Unidad Didáctica para la enseñanza de la estadística en los grados sexto y séptimo. Nuestra propuesta de guía didáctica a través del análisis de datos por medio de la estadística descriptiva la vamos a desarrollar en la institución educativa San Vicente Ferrer. Esta institución está ubicada en el municipio de San Vicente Ferrer, que se encuentra en la subregión del Oriente Antioqueño. Haciendo un análisis a las pruebas internas presentadas por los estudiantes, podemos evidenciar 4 situaciones que dan origen al problema con el cual nosotros vamos a realizar nuestra unidad didáctica. Poca relación entre los conceptos trabajados en el aula y las situaciones cotidianas del estudiante. El proceso de enseñanza y aprendizaje enfatiza en el cálculo de logaritmos y no tienen significado para el estudiante. Los currículos se estructuran desde una perspectiva matemática, ignorando totalmente la didáctica de la estadística. La enseñanza de la estadística muchas veces se deja a criterio del profesor, lo que no garantiza que se esté dando con la rigurosidad que ésta merece. El objetivo general de nuestra propuesta es diseñar una unidad didáctica para la enseñanza de la estadística en los grados sexto y séptimo de la institución educativa San Vicente Ferrer, que propicie la competencia interpretativa teniendo en cuenta los contextos de los estudiantes, generando situaciones, problemas con mediación de tecnologías de la información y la comunicación. Para poder llegar a este objetivo meta tendremos 3 específicos. El primero es aplicar un instrumento diagnóstico para identificar las falencias y fortalezas de los estudiantes en los aspectos metodológicos y conceptuales en cuanto a la estadística descriptiva. El segundo es plantear situaciones, problemas, acordes con los contextos de los estudiantes que desarrollen la competencia interpretativa en nuestra área disciplinar, la estadística. Y el tercero es compilar los elementos vértebra de la unidad didáctica para poder implementarla con los estudiantes. Nuestra propuesta busca resaltar la importancia de la enseñanza del aprendizaje de la estadística, planteando una serie de actividades por medio de una unidad didáctica, como estrategia de intervención en el aula, que aporta elementos para el desarrollo del pensamiento aleatorio y el sistema de datos. Y además contribuye al desarrollo de la competencia interpretativa de los estudiantes, permitiéndoles dar respuestas acertadas a situaciones que se le presentan en su entorno, haciendo un adecuado uso de las TICs. Nuestra propuesta se fundamenta en el constructivismo como enfoque pedagógico que explica la forma como los seres humanos nos apropiamos del conocimiento. Teniendo presente nuestro problema de investigación y las diferentes teorías didácticas del aprendizaje, este trabajo se fundamenta en el aprendizaje significativo planteado por David Ausubel, la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau y la estrategia didáctica por proyectos estadísticos de Carmen Botanero. Para apoyar el proceso de fundamentación de nuestro trabajo en el marco legal, se utilizaron como referentes los lineamientos curriculares de matemáticas, los estándares básicos en competencias de matemáticas y, por supuesto, el proyecto educativo institucional, con sus mallas curriculares, los planes de mejoramiento y la carga académica. En el
marco referencial vamos a tener varios personajes, entre ellos a Juan Godino y a Carmen Batanero. En análisis de datos y su didáctica, estos dos autores nos hacen partícipes de la estadística, pero desde los proyectos, teniendo en cuenta sus elementos propios de la didáctica. Nos hacen también una incursión de las tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta que estos son indispensables para el manejo de la información, pero no suficientes, ya que los datos deben ser interpretados y comprendidos. También nos habla de cómo la estadística a través de proyectos debe ser comprendida, pero al nivel de la vida cotidiana del estudiante para que se dé un aprendizaje realmente significativo. También nos habla de cómo la estadística nos provee unos elementos estadísticos, como son las medidas de tendencia central, las de dispersión y las de forma, las cuales les permite evidenciar cómo se distribuyen los datos a través de la recolección o agrupación de los mismos. Nos habla también de elementos en los cuales los estudiantes pueden comprender mejor los gráficos que se construyen a partir de los datos y algunos errores en los cuales ellos fallan a través de su interpretación. Nos dan unos niveles de interpretación de los datos, como es leer los datos, leer dentro de los datos, leer más allá de los datos y leer detrás de los datos, para saber qué nos comunica toda esta recolección de información. En la última parte de análisis de datos y su didáctica nos da unas recomendaciones, tanto de cómo los elementos gráficos nos pueden dar ventajas y desventajas a la hora de graficar los datos. Otro documento que utilizamos para el desarrollo de nuestra unidad didáctica es el de Carmen Batanero, ¿Hacia dónde va la educación estadística? Este documento nos cuenta cómo ha ido evolucionando la educación estadística y cómo podemos implementar nuevas estrategias para hacer de su enseñanza más didáctica, más dinámica y hacer un nuevo formato para que sea más asequible hacia nuestros estudiantes. En el documento Didáctica de la Estadística de Carmen Batanero nos muestra cómo la estadística tiene una didáctica propia que se aleja cada vez más de la matemática tradicional y nos brinda herramientas para que el estudiante se apropie de los conceptos y los aplique a su entorno. En la misma línea, Carmen Batanero y Juan Godino nos proporcionan su investigación estocástica y su didáctica para maestro, en la cual nos habla de 3 elementos que los docentes debemos tener presente a la hora de enseñar estadística, los cuales son la contextualización profesional, los conocimientos matemáticos y la didáctica propia de esta disciplina. Nos habla de que los proyectos que vamos a implementar con los estudiantes debemos tener en cuenta muy bien la dificultad con la cual se va a desarrollar, los elementos pedagógicos en los cuales vamos a trabajar y los conceptos que vamos a delimitar de la estadística. En la didáctica nos habla que es muy importante darle relevancia a los fines y la importancia de la estadística, ya que esto hace que el estudiante pueda encontrar su relación en la vida cotidiana con cada una de las situaciones que se van a plantear. Nos hacen recomendaciones a los docentes desde las orientaciones pedagógicas, procedimentales y actitudinales, tanto para que los estudiantes se consoliden su proceso pedagógico y cognitivo para llegar a una buena apropiación de los elementos estadísticos. En el documento Estadística con proyectos de Batanero y Díaz, se busca motivar al estudiante por medio de problemas de investigación a que éste encuentre unas situaciones que le llamen la atención y lo lleven a trabajar significativamente acerca de los procesos estadísticos. Para la unidad didáctica tenemos como referente a Rodríguez, el cual nos indica que para la elaboración de la unidad didáctica en entornos virtuales de aprendizaje debemos tener en cuenta 3 elementos, los cuales son los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación, sin ser estos los únicos, ya que debemos tener en cuenta que la secuencia de contenidos debe tener también una rigurosidad para su elaboración. Es ahí donde tomamos en cuenta la secuencialidad,
la cual va a ser acorde a la temporalidad de cada una de las tareas o unidades y guías que se van a incorporar en la unidad didáctica. Entre esto tenemos que la temporalidad abarca desde lo más simple y general y va llegando hasta lo más complejo y detallado. Así es la organización de nuestra unidad didáctica, la cual está delimitada en 4 guías. La primera, que habla del mundo aleatorio, en la cual hacemos una diferenciación entre los experimentos aleatorios y determinísticos. En la guía número 2 hablamos de los contextos, los datos que nos ofrecen los contextos, en los cuales le hacemos ver a los estudiantes que su entorno le provee todos los elementos para una buena interpretación estadística, y hablamos ahí de cuáles son los tipos de variables cuantitativas y cualitativas a los cuales él se puede enfrentar. En la guía número 3 vamos a hablar de lo que podemos medir a partir de los datos, y entonces en esta guía vamos a hacer énfasis en las medidas de tendencia central y dispersión y cómo se pueden interpretar estas, para pasar a la última guía, que es donde vamos a pasar a representarlos y hacer una interpretación de que esos gráficos nos proporcionan y cómo esto se puede llevar a cabo a la vida cotidiana del estudiante. El Ministerio de Educación Nacional, en su proyecto Nuevas Tecnologías y Currículo de Matemáticas, propone la enseñanza de la estadística desde la educación básica y media en Colombia, pretendiendo con ello implementar una renovación curricular, con lo cual se busca impulsar el estudio de sistemas de datos para mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación en el área de los pensamientos matemáticos, especialmente en la formación del pensamiento aleatorio. La tecnología no es un fin, sino un medio entre la sociedad, el conocimiento y el desarrollo. En este sentido, nuestro trabajo con las TICs nos ofrece una diversidad de recursos de apoyo para la enseñanza: material didáctico, entornos virtuales, internet, blog, wikis, webs, foros, chat, mensajerías y otros canales de comunicación para el manejo de la información, desarrollando la creatividad, la innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo y activo y flexible. La unidad didáctica presenta un enfoque cualitativo, en el cual se parte de una idea, esta se va delimitando y se va generando una pregunta de investigación, que es la cual se va a desarrollar a partir de un rastreo bibliográfico como soporte a esta y para dar solución. Tiene una modalidad de investigación-acción, la cual busca una transformación de las prácticas educativas a partir de las condiciones sociales en las que se encuentra el estudiante. Y la propuesta se va a desarrollar en 3 fases. La primera fase es una prueba diagnóstica que nos va a permitir identificar los elementos metodológicos y conceptuales en los cuales los estudiantes tienen tantas fortalezas o algunas debilidades. En la segunda fase haremos un rastreo bibliográfico de los aportes desde la estadística que nos puede favorecer a la siguiente, que es el diseño de la unidad didáctica, la cual consta de 4 guías. La primera, el mundo aleatorio. La segunda, el contexto nos provee los datos. La tercera, qué medimos con los datos. Y la cuarta, cómo los representamos y cómo podemos concluir a partir de los datos que nos presenta el medio. Y tenemos la última fase, que es la de aplicación y evaluación, donde vamos a mirar la respuesta que los estudiantes tienen frente al desarrollo de la unidad didáctica y mirar cómo la competencia interpretativa se puede desarrollar a través de esta misma. La estructura de la unidad didáctica está basada en la metodología West-West. Esta metodología consiste en una situación-problema que se pone a través de una tarea, y esa tarea se va desarrollando a partir de situaciones en las cuales el estudiante debe investigar, debe tomar información de la red. Estas investigaciones van guiadas con unas preguntas orientadoras para poder desarrollar la tarea y poder hacer actividades que fortalezcan
los conceptos y que puedan generar aprendizajes significativos para estos estudiantes.